Lo que empezó como vuelos curiosos para captar paisajes increíbles, se transformó en encuentros inesperados con lo inexplicable, criaturas que se ocultan entre sombras, rituales en centros de investigación donde la ciencia y lo místico chocan, y figuras que simplemente no deberían existir, pero que ahora tienen pruebas grabadas desde el aire, historias que desafían la imaginación y videos que, si los ves con cuidado, te dejan con una sola pregunta: ¿estamos realmente solos o acabamos de rasgar el velo de un mundo que no entendemos? Figura tribal en la jungla. La selva amazónica, vasta y llena de secretos, ha sido siempre un escenario de misterio y asombro. En uno de sus rincones más recónditos, 3 amigos aventureros decidieron probar su nuevo dron. Volaban la pequeña máquina sobre el dosel arbóreo, mientras los rayos de luz apenas atravesaban las frondosas copas de los árboles. Lo que comenzó como una simple expedición para capturar paisajes aéreos, se convirtió en algo mucho más inquietante. Mientras la cámara del dron exploraba un claro de la selva, una figura apareció de entre las sombras. Era un hombre de aspecto tribal, vestido con pieles y adornado con pinturas corporales. Su mirada fija hacia el dron sugería que él sabía que lo estaban observando. La figura se movió lentamente hacia el centro del claro y dejó una pequeña bolsa oscura sobre el suelo para luego desaparecer entre la vegetación tan rápido como había llegado. Intrigados, los amigos decidieron acercarse al lugar donde había dejado la misteriosa bolsa. El primero en llegar no tuvo tiempo de reaccionar. El suelo bajo sus pies cedió y cayó en una trampa cubierta con hojas. Sus amigos corrieron a ayudarlo, sacándolo del agujero mientras observaban que éste estaba diseñado cuidadosamente como una trampa de caza. Ahora, una pregunta los atormentaba. ¿La figura tribal estaba advirtiéndolos o habían invadido un territorio prohibido? Temerosos de lo desconocido, decidieron regresar y abandonar el área. Este encuentro dejó más dudas que respuestas. ¿Era realmente un miembro de una tribu aislada o algo más? La jungla amazónica, después de todo, aún esconde innumerables secretos y culturas que han logrado mantenerse alejadas del mundo exterior. Para los amigos, lo que parecía ser una simple expedición ahora se sentía como una historia digna de las leyendas. En la Amazonía existen aproximadamente 100 tribus no contactadas que prefieren mantenerse aisladas del resto del mundo. Estas comunidades han sobrevivido por siglos preservando sus tradiciones y rechazando la modernidad. El gobierno brasileño y ONGs trabajan para proteger sus territorios y evitar su contacto forzado. Secretos del Área 51. En lo profundo del desierto de Nevada, un cineasta independiente decidió investigar lo que para muchos es el lugar más misterioso del mundo, el Área 51. Equipado con un dron de última generación, su plan era simple: grabar imágenes aéreas de los alrededores y ver qué podía descubrir. El sol abrasador iluminaba el árido paisaje mientras el dron ascendía lentamente, explorando el horizonte. Durante varios minutos, todo parecía tranquilo y desolado, pero de repente, algo apareció en pantalla. 2 figuras encapuchadas emergían de una pequeña estructura dentro del complejo. A primera vista, parecían personas, pero algo no encajaba. Las figuras tenían movimientos extraños, casi mecánicos. La cámara del dron enfocó con mayor precisión, y entonces el cineasta notó algo inquietante. Sus proporciones eran ligeramente diferentes, como si no pertenecieran a seres humanos comunes. Justo en ese momento, la señal se cortó abruptamente. La pantalla quedó en negro, y el dron dejó de responder. Todos los intentos por restablecer la conexión fueron inútiles, como si una fuerza invisible lo hubiera bloqueado. Desconcertado, el cineasta recuperó el control solo cuando el dispositivo regresó automáticamente a su punto de origen. Este incidente alimentó aún más las teorías conspirativas en torno al Área 51. ¿Qué eran esas figuras encapuchadas? ¿Y por qué la señal del dron se interrumpió justo cuando los estaba grabando? Las especulaciones van desde tecnología avanzada hasta contacto con seres extraterrestres. Lo cierto es que este lugar sigue siendo un enigma, y el incidente del dron solo añadió más leña al fuego de la conspiración. El Área 51 fue oficialmente reconocida por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2013. A pesar de esto, sus actividades exactas siguen siendo clasificadas, alimentando todo tipo de teorías sobre ovnis, armas secretas y tecnología alienígena.
Slenderman en el bosque. Un grupo de investigadores paranormales, fascinados por la leyenda de Slenderman, se adentró en el bosque armados con su mejor herramienta, un dron equipado con cámara térmica. La figura del Slenderman, un ser alto, sin rostro y vestido de negro, ha sido tema de relatos urbanos y pesadillas durante años. Pero, ¿es solo un mito o hay algo más? El dron ascendió lentamente, explorando desde el aire las copas de los árboles. Durante varios minutos, todo estuvo en calma. Sin embargo, algo extraño llamó su atención. Entre las sombras, una figura alta y delgada parecía moverse con rapidez. Los investigadores hicieron zoom, intentando capturar mejor la imagen, pero cada vez que el dron se acercaba, la figura desaparecía como si pudiera percibir que la estaban observando. A medida que avanzaban, la figura reaparecía fugazmente en distintos puntos, siempre esquivando la lente del dron. La tensión aumentaba entre los miembros del equipo, que no podían creer lo que estaban viendo. ¿Era realmente Slenderman? La forma humanoide, sus movimientos antinaturales y la imposibilidad de capturarlo con claridad sugerían que estaban presenciando algo fuera de lo común. Finalmente, el dron perdió señal momentáneamente, como si una interferencia desconocida lo bloqueara. Cuando la conexión se restableció, la figura había desaparecido por completo. Los investigadores, aunque sin pruebas concluyentes, no pudieron evitar sentir que habían estado en presencia de algo inexplicable. Ritual en el CERN. Las instalaciones del CERN, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, ubicado en Suiza, siempre han sido objeto de fascinación y misterio. Conocido por albergar el gran colisionador de hadrones, su objetivo es descifrar los secretos del universo. Sin embargo, una grabación inquietante añadió un giro inesperado a su reputación científica. Un grupo de exploradores, fascinados por las teorías conspirativas que rodean al CERN, decidió enviar un dron sobre el campus para registrar imágenes nocturnas. Al principio, todo parecía normal: edificios silenciosos, caminos desiertos y una atmósfera calmada. Pero entonces, algo captado por el dron encendió todas las alarmas. En un patio trasero, frente a la icónica estatua de Shiva Nataraja, un grupo de figuras vestidas con túnicas negras formaba un círculo perfecto. Sus movimientos eran lentos y sincronizados, casi hipnóticos. Lo más inquietante fue la presencia de una niña en el centro, vestida completamente de blanco, quien apareció de la nada. La figura no se movió mientras los encapuchados seguían con lo que parecía un ritual. De repente, uno de los participantes miró hacia el dron y en cuestión de segundos, la señal se interrumpió, como si alguien hubiera detectado la intrusión y desactivado el dispositivo. Los exploradores quedaron desconcertados. Cuando lograron recuperar el dron, revisaron las grabaciones con cuidado. Aunque muchos aseguraron que se trataba de una broma orquestada, la escena generó un debate mundial sobre lo que realmente sucede en estas instalaciones científicas. ¿Fue un montaje o una manifestación de algo más profundo y simbólico? El CERN negó toda participación, argumentando que se trataba de personas no autorizadas que intentaban llamar la atención. Aún así, las imágenes siguen siendo una de las grabaciones más perturbadoras jamás captadas. Bigfoot, en la carretera de los osos. En los densos bosques cercanos a la famosa carretera de los osos, un hombre solitario decidió llevar su dron para capturar imágenes aéreas de la fauna local. La zona, conocida por sus paisajes impresionantes y rumores de avistamientos extraños, parecía un lugar ideal para explorar. El dron ascendió con rapidez, atravesando la neblina matutina, y pronto comenzó a grabar el bosque desde una perspectiva única. Al principio, solo se veían árboles frondosos y pequeños animales moviéndose entre las sombras, pero luego algo insólito apareció en la pantalla. Una figura alta y cubierta de pelo oscuro se movía entre los árboles con agilidad sorprendente. Medía al menos 2 metros y parecía estar caminando erguida, como un ser humano. El operador del dron hizo zoom en la criatura, que al percatarse del dispositivo, se detuvo y giró lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban intensamente, como si devolvieran el reflejo de la luz del dron. El hombre, paralizado por el asombro, apenas pudo reaccionar mientras la criatura desaparecía entre los árboles, dejando solo ramas moviéndose a su paso. Al revisar las imágenes,
No cabía duda de que lo captado coincidía con las descripciones clásicas de Bigfoot, también conocido como Sasquatch, la criatura, cuya existencia ha sido objeto de debate durante décadas, parecía real y tangible en el video. Los detalles de su pelaje, sus movimientos y su reacción al dron sugirieron que no se trataba de un animal común ni de una broma bien orquestada. Este encuentro dejó al explorador con una mezcla de emoción y terror, consciente de que quizás había sido testigo de uno de los misterios más antiguos de América del Norte. El mito de Bigfoot se originó en el folclore de las tribus indígenas de América del Norte, quienes hablaban de una criatura gigante y peluda que habitaba los bosques. A lo largo de los años, se han registrado más de 10.000 avistamientos de esta criatura en todo el continente. Criatura agresiva en el estacionamiento. Una noche fría y silenciosa, un grupo de amigos detuvo su auto en un viejo estacionamiento abandonado, buscando un lugar tranquilo donde probar su nuevo dron. Las luces de la ciudad apenas llegaban hasta allí, y la zona parecía completamente desierta. Sin embargo, lo que empezó como un vuelo de prueba rutinario se transformó en una experiencia aterradora. El dron comenzó a capturar imágenes de autos oxidados y estructuras ruinosas, pero al enfocar una esquina oscura del estacionamiento, algo perturbador apareció en pantalla. Una criatura humanoide de movimientos erráticos estaba destrozando un vehículo, golpeándolo con una fuerza descomunal. Su figura era alta y desgarbada, con extremidades alargadas y una postura que no parecía natural. Al percatarse del dron, la criatura lanzó un objeto contundente hacia la cámara, que logró esquivar por poco. Sin embargo, esto no fue suficiente para ahuyentarla. La figura comenzó a avanzar agresivamente hacia donde se encontraba el grupo, desapareciendo de la pantalla del dron justo antes de que éste perdiera señal. Los amigos no esperaron para averiguar más, recogieron sus cosas y huyeron del estacionamiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Más tarde, al revisar las grabaciones, pudieron ver en detalle los movimientos de la criatura. Su fuerza era impresionante y su apariencia claramente no humana. Aunque algunos especularon que podría tratarse de una persona desorientada o incluso de un animal, la mayoría quedó convencida de que habían presenciado algo fuera de lo común. La experiencia, aunque breve, dejó una marca indeleble en sus recuerdos. En 2016, la ciudad de Detroit, conocida por sus áreas abandonadas, reportó varios incidentes similares donde testigos afirmaron haber visto criaturas extrañas en viejos estacionamientos y fábricas, generando una ola de teorías urbanas sobre entidades desconocidas. La bruja en el bosque. En una zona rural olvidada por el tiempo, una pequeña casa de madera se erguía en el corazón de un bosque. Sus paredes desgastadas y ventanas rotas hablaban de abandono, pero las leyendas locales contaban otra historia. Vecinos aseguraban que una figura femenina, a menudo descrita como una bruja, había sido vista cerca de la casa, especialmente durante las noches de luna llena. Intrigados, un grupo de jóvenes decidió comprobar si las historias eran ciertas, enviando un dron equipado con visión nocturna. El dron voló por encima del bosque, grabando las sombras proyectadas por las ramas. Todo parecía tranquilo, pero al acercarse a la casa, una figura apareció en una de las ventanas. Llevaba un sombrero puntiagudo y ropas desgastadas, similares a las representaciones clásicas de las brujas en cuentos de hadas. La figura miró directamente hacia la cámara del dron antes de desaparecer en la oscuridad. Segundos después, una nube de polvo oscuro salió disparada de la chimenea, como si la bruja respondiera a la presencia del dispositivo. El grupo observó en silencio mientras el dron temblaba, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Alarmados, decidieron retirar el dron y abandonar el área. Al revisar las imágenes, notaron que los movimientos de la figura y la nube de polvo coincidían perfectamente, como si estuviera realizando un ritual o lanzando una advertencia. Lo que comenzó como una simple exploración ahora los dejaba con más preguntas y un temor persistente. Payaso fantasma en una casa abandonada. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se alza una vieja casa que, según los lugareños, está embrujada. Historias sobre desapariciones y avistamientos inexplicables rodean la estructura, pero la más popular habla de un payaso espectral que aparece cuando cae la noche. Intrigados por estos relatos,
un dúo de aventureros decidió enviar su dron a explorar la propiedad desde el aire. La cámara se deslizó por las ventanas rotas y las paredes desgastadas, revelando interiores oscuros y cubiertos de polvo. Todo parecía silencioso hasta que una figura emergió de una de las habitaciones. Era un payaso. Llevaba un traje desgarrado y una máscara blanca, con una sonrisa pintada que parecía burlarse de la cámara. El payaso se quedó inmóvil por un momento, observando al dron antes de levantar lentamente un brazo y señalar hacia la puerta principal. El gesto fue suficiente para helar la sangre de los jóvenes, quienes, aunque seguros en su posición, sentían el creciente peso del miedo. Cuando el dron intentó acercarse más, el payaso desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La grabación dejó a los aventureros con una mezcla de asombro y terror. La figura captada coincidía perfectamente con las descripciones de los lugareños, lo que hacía difícil descartar el evento como una simple coincidencia o montaje. El payaso fantasma, ya parte del folclore local, había sido capturado en cámara, aunque su naturaleza y propósito seguían siendo un misterio. Las leyendas sobre payasos fantasmas se han popularizado en todo el mundo, especialmente después de que varios avistamientos de payasos aterradores se reportaran en Estados Unidos y Europa durante 2016. Estos eventos generaron pánico y llevaron a las autoridades a investigar casos aislados. Ataúdes colgantes en China. En una región montañosa y casi inaccesible de China, un explorador aficionado decidió llevar su dron para documentar uno de los fenómenos más antiguos y misteriosos de la cultura local: los ataúdes colgantes. Esta peculiar práctica funeraria, que consiste en suspender ataúdes en los acantilados, había cautivado su atención durante años. Al llegar al lugar, el dron ascendió lentamente, capturando imágenes de paisajes majestuosos, donde la naturaleza parecía devorar las estructuras humanas. Sin embargo, lo que más destacaba eran las decenas de ataúdes de madera que colgaban, algunos a cientos de metros sobre el suelo. A medida que el dron se acercaba a los acantilados, las cámaras revelaban detalles impresionantes. Los ataúdes, aunque deteriorados por el tiempo, seguían en su sitio, sostenidos por soportes de madera y cuerdas ancestrales. Algunos estaban adornados con símbolos tallados que, según las leyendas, guiaban a los difuntos hacia el más allá. Para los lugareños, estos ataúdes eran tanto un símbolo de respeto como un elemento espiritual, pues se creía que al elevar a los muertos, sus almas estarían más cerca del cielo. Sin embargo, el explorador también notó que varios de estos ataúdes parecían desplazados o dañados, como si hubieran sido perturbados recientemente. Al regresar y revisar las imágenes, una extraña sombra llamó su atención. Justo cuando el dron giraba, algo pareció moverse entre los árboles cercanos al pie del acantilado. La figura era fugaz y apenas perceptible, pero lo suficiente como para inquietarlo. Aunque algunos podrían atribuirlo a un efecto de luz o viento, él no pudo evitar pensar en las historias sobre espíritus guardianes que, según las leyendas locales, protegen los ataúdes colgantes de intrusos no deseados. OVNI en Hawái. Durante unas vacaciones en Hawái, un grupo de turistas decidió explorar los cielos nocturnos con un dron, buscando capturar tomas del impresionante paisaje y las estrellas. La noche era clara, y el dron sobrevolaba la costa cuando algo extraño apareció en la pantalla. A lo lejos, una luz brillante y de forma ovalada se movía con rapidez. Al principio, pensaron que era un avión o un dron más pequeño, pero su velocidad y dirección eran inusuales. La luz parecía girar sobre sí misma mientras realizaba movimientos imposibles para cualquier aparato convencional. El operador del dron intentó acercarse, y entonces la luz se detuvo repentinamente en el aire, como si los estuviera observando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, sin previo aviso, la luz desapareció en una fracción de segundo, dejando solo oscuridad y el sonido del mar. Los turistas revisaron las imágenes una y otra vez, intentando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, lo que habían grabado desafiaba cualquier descripción. El objeto tenía una forma perfectamente redonda y su brillo parecía pulsar, como si fuera una entidad viva. Cuando compartieron el video con las autoridades locales, éstas evitaron dar respuestas claras, limitándose a descartar cualquier fenómeno inusual. Sin embargo, entre la comunidad local
surgieron nuevas teorías. Algunos creían que lo visto era un ovni, una nave extraterrestre explorando la Tierra, mientras que otros sugerían que podría tratarse de tecnología militar avanzada que se mantenía en secreto. Lo cierto es que el avistamiento dejó a los testigos con una mezcla de asombro y desconcierto, una experiencia que no olvidarían jamás. Hawái es conocido por ser uno de los puntos calientes de avistamientos ovni en Estados Unidos. En diciembre de 2020, múltiples residentes reportaron un objeto azul brillante que cruzó el cielo y desapareció en el océano, lo que fue documentado ampliamente en medios locales. El Yeti. Los paisajes nevados de Squamish, en Canadá, son tan hermosos como inhóspitos. Dos amigos decidieron escalar las montañas y capturar la majestuosidad del paisaje con un dron. La nieve crujía bajo sus botas mientras subían, sin imaginar que pronto tendrían un encuentro fuera de lo común. Al elevar el dron para captar tomas aéreas, notaron algo inusual en la ladera de una montaña cercana. Una figura oscura y robusta se movía con agilidad sorprendente por el terreno empinado. Al principio, pensaron que se trataba de otro excursionista, pero al hacer zoom con la cámara del dron, quedaron atónitos. La criatura era enorme, con una estatura estimada de más de 2 metros y un cuerpo cubierto de un denso pelaje blanco. Se movía con una fuerza y rapidez imposibles para un ser humano. El dron lo siguió durante unos minutos, hasta que la criatura pareció percatarse de su presencia y desapareció entre las rocas. Los amigos no podían creer lo que acababan de ver. Al revisar las imágenes, la criatura coincidía con las descripciones clásicas del Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. Aunque muchos consideran que estas criaturas son un mito, la grabación fue suficiente para sembrar dudas incluso en los más escépticos. ¿Se trataba realmente de un Yeti o de un fenómeno natural aún sin explicación? La inmensidad de Squamish, con sus montañas inexploradas, sugiere que quizás aún existan secretos por descubrir. Rebaño creativo en Nueva Zelanda. En las vastas llanuras verdes de Nueva Zelanda, un fotógrafo local decidió experimentar con su dron y capturar la rutina diaria de un grupo de ovejas. Lo que comenzó como un intento de grabar imágenes bucólicas y tranquilas de la vida rural se transformó en algo inesperado y fascinante. Armado con un plan creativo, el granjero colocó estratégicamente comederos en el campo, creando un patrón específico que solo podía apreciarse desde el aire. A medida que las ovejas se congregaban en torno a estos puntos, la cámara del dron reveló una escena impresionante. El rebaño formaba, sin saberlo, una carita sonriente gigante. El fotógrafo, emocionado, maniobró su dron para capturar diferentes ángulos de la creación, mientras el sol iluminaba el paisaje y daba a la imagen un toque casi irreal. Lo más sorprendente fue la precisión con la que las ovejas seguían el patrón, como si estuvieran participando en una obra de arte colectiva. Al compartir las imágenes en redes sociales, el video rápidamente se volvió viral, atrayendo la atención de miles de personas en todo el mundo que quedaron encantadas con la combinación de naturaleza, creatividad y tecnología. Lo que parecía una simple grabación aérea se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo la rutina de la vida rural puede transformarse en algo extraordinario con un poco de imaginación. El fotógrafo explicó que su idea nació del deseo de mostrar la belleza de la agricultura desde una perspectiva única y demostrar que, incluso en los rincones más tranquilos del mundo, es posible encontrar arte y alegría. En 2014, un granjero en Nueva Zelanda utilizó comederos y ovejas para formar un patrón visible desde el espacio. Esta inusual hazaña fue captada por satélites y publicada como parte de un estudio sobre el comportamiento del ganado y la interacción con el entorno. Avistamiento de tribu. La selva amazónica, el pulmón verde del planeta, alberga algunos de los mayores misterios del mundo. Un explorador solitario, movido por la curiosidad y el amor por la aventura, decidió llevar su dron a una de las zonas menos transitadas del Amazonas. Su objetivo era documentar la flora y fauna exótica que caracteriza a esta vasta región, pero lo que descubrió fue mucho más impactante. Al elevar el dron sobre la densa vegetación, la cámara captó algo inusual en un pequeño claro del bosque, un hombre solitario, de apariencia indígena, que parecía estar talando árboles con herramientas rudimentarias. El explorador, sorprendido, maniobró el dron para obtener una mejor vista. La figura,
que en un principio parecía ajena a la tecnología que sobrevolaba su cabeza, levantó la vista brevemente, como si hubiera sentido la presencia del dispositivo. Sin mostrar miedo ni sorpresa, el hombre desapareció entre los árboles con una rapidez impresionante. El video, al ser compartido con expertos, despertó un intenso debate. Los antropólogos coincidieron en que se trataba, probablemente, de un miembro de una tribu no contactada, una de las últimas que viven en completo aislamiento. Este descubrimiento fue tanto emocionante como preocupante, pues la presencia del dron pudo interpretarse como una invasión en su territorio. Los expertos recalcaron la importancia de proteger a estas comunidades, quienes dependen del aislamiento para preservar su cultura y evitar enfermedades externas. Para el explorador, el avistamiento fue un recordatorio de cuán poco conocemos realmente sobre nuestro mundo y cuántos secretos permanecen ocultos en la vasta selva amazónica. En Brasil, se han identificado más de 100 tribus no contactadas en la Amazonía, siendo el país con la mayor cantidad de grupos aislados en el mundo. Estas tribus han logrado sobrevivir por siglos evitando el contacto con el exterior, manteniendo tradiciones ancestrales únicas. Payaso en las vías del tren. En un pequeño pueblo industrial, un par de jóvenes aficionados a la exploración urbana decidieron enviar su dron a sobrevolar unas vías de tren abandonadas. El lugar, cubierto de maleza y grafitis, había sido escenario de innumerables leyendas urbanas, pero ninguna tan inquietante como la de un payaso que aparecía en las noches sin luna. Los relatos hablaban de una figura solitaria, vestida con un traje desgarrado y sosteniendo un globo rojo, que desaparecía en cuanto alguien se acercaba. El dron comenzó a recorrer las vías, capturando imágenes de las viejas estructuras oxidadas y el silencio pesado que lo envolvía todo. De repente, la cámara enfocó una figura inmóvil en medio de las vías. Era un payaso, tal como lo describían las historias. Traje sucio, máscara blanca con una sonrisa macabra pintada y un globo rojo flotando en su mano. Lo más perturbador fue que, a medida que el dron se acercaba, la figura levantó lentamente la cabeza, mirando directamente hacia la cámara. El operador del dron, paralizado por el miedo, intentó retirarse, pero el payaso comenzó a moverse hacia el dispositivo. Aunque no corría, sus pasos parecían calculados, casi coreografiados. Finalmente, el dron perdió la señal, obligando a los jóvenes a recuperarlo manualmente. Al llegar al sitio, no encontraron rastro del payaso, pero el globo rojo seguía atado a una de las vías. El video se volvió viral, y aunque algunos lo atribuyeron a una broma elaborada, otros aseguraron que lo captado era algo mucho más oscuro y siniestro. En 2016, se desató una ola global de avistamientos de payasos aterradores en lugares públicos. El fenómeno comenzó en Estados Unidos y rápidamente se extendió a Europa y Australia, generando pánico y la intervención de las autoridades. Objeto flotante misterioso. En una tarde despejada, un entusiasta de la tecnología decidió enviar su dron para capturar imágenes panorámicas de los cielos de su ciudad. Todo transcurría con normalidad, edificios, parques y aves surcando el horizonte, cuando algo inusual apareció en el encuadre. Un objeto pequeño, de apariencia metálica, flotaba en el aire, desafiando las leyes de la gravedad. Al principio, el operador pensó que se trataba de un globo o un dron ajeno, pero la forma del objeto y su movimiento errático rápidamente descartaron esas posibilidades. El objeto flotaba de manera estática, como si estuviera suspendido en el aire. No emitía ningún sonido y no mostraba señales de propulsión visible. Intrigado, el operador del dron decidió acercarse más para obtener una mejor imagen. A medida que la cámara enfocaba, el objeto comenzó a tambalearse, como si respondiera a la presencia del dron. De repente, y sin previo aviso, el objeto desapareció a una velocidad impresionante, dejando solo un cielo vacío y muchas preguntas sin respuesta. Al revisar las imágenes grabadas, el operador notó que el objeto parecía tener una estructura hexagonal y un brillo peculiar que reflejaba la luz del sol. Aunque intentó buscar explicaciones lógicas, como drones experimentales o globos meteorológicos, ninguna coincidía con lo que había capturado. El video fue compartido en foros especializados, donde los usuarios debatieron su origen. Algunos sugirieron que podría tratarse de un fenómeno meteorológico poco común,
mientras que otros no descartaron la posibilidad de tecnología no identificada. En 2021, el Pentágono de Estados Unidos confirmó la autenticidad de varios videos de ovnis grabados por la Marina. Los objetos mostraban movimientos imposibles de replicar con la tecnología actual, lo que reavivó el debate global sobre vida extraterrestre.